Hola nuevamente. Vamos a continuar con la unidad 5, funciones trascendentales 2, lección 1, función biyectiva e inversa. Para este tenemos la sección 1.2, que son funciones sobreyectivas. El problema inicial dice una función de a en b que tiene como ecuación y igual a f de x se puede representar de las siguientes formas: f de a en b, o también f de a en b tal que x en f de x. Esta representación significa la función de a en b tal que x toma valores en a y f de x en b. Entonces podemos ver los dos problemas iniciales, los dos literales. Nos dice, dada la función f en R o todos los reales, en todos los reales, tal que x en x al cuadrado. Entonces tenemos una pregunta y dice, ¿existe un valor x en el conjunto de partida que cumple f de x igual a menos 1? Y el literal B dice, considera la función f de todos los reales en todos los reales tal que x está en x elevado al cubo. Entonces, si y es un número real, determina el valor de x tal que f de x es igual a y. Si la y es igual a 1, y igual a 8. Vamos a iniciar. Y en un inicio vamos a empezar graficando. Entonces nos vamos a ir a la graficadora de GeoGebra y vamos a borrar lo que tenemos en esa graficadora. Y vamos a ingresar f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es visualizar que en este caso, cuando la y vale menos 1, no hay nada de la gráfica en esa parte de la y, que es el eje vertical. Todos los valores o la línea azul de la gráfica está arriba del 0 o arriba del eje de las x y va hacia el infinito positivo. Por lo tanto, podemos decir que no hay valores de x tal que f de x sea igual a tener menos 1. Ahora vamos al literal B. Vamos a elaborar una gráfica de f de x igual a 3. Entonces nos vamos a ir nuevamente a la graficadora de GeoGebra y vamos a borrar la expresión que tenemos acá. Vamos a ingresar la expresión f de x igual a x al cubo. Así que vamos a ir al teclado alfanumérico y luego vamos a escribir f de x igual a x. Vamos a ocupar esta herramienta para poner elevado al cubo. Entonces vemos que nos sale una línea como una S alargada. Entonces, pero en este caso, nosotros necesitamos saber valores puntuales. Nos piden de que la y valga 1 y la y valga 8. Entonces vamos a poner en los valores iniciales. En el valor inicial le vamos a poner un 1 y en el valor inicial acá vamos a ponerle 2. Poner 2 y vemos que se nos resalta un punto. Cuando la x vale 1, entonces ahí nos indica la gráfica que la y vale 1, y cuando la x vale 2, la gráfica nos indica que la y vale 8. Entonces esos son los valores. Entonces vamos a tener como solución que el valor de x tal que f de x sea igual a 1 es cuando la x vale 1. Entonces, si evaluamos f de 1, decimos 1 elevado al cubo, y 1 elevado al cubo es 1. Y el valor de x tal que f de x sea igual a 8 es cuando la x vale 2. Porque al evaluar f de 2 tenemos 2 al cubo, y 2 al cubo es igual a tener 8. De esa manera hemos solucionado el problema inicial. Ahora vamos a las conclusiones. Una función de f de a en b es sobreyectiva si en cada número en b es imagen de al menos un número en a. O sea que tiene que tener una imagen en el número en a para que sea sobreyectiva.
Para decir que una función no es sobreyectiva se debe encontrar un valor y en B que no tenga preimagen en A. O sea, si el valor está en B pero no hay una preimagen en A. Y número 2, una función f de A en B, donde el conjunto B es igual al rango de la función R, es una función sobreyectiva. O sea que si está en el rango de la función, entonces se dice que es sobreyectiva. Y eso es lo que ha sucedido en estos dos ejercicios que hemos hecho al inicio, que la función f de los reales en los reales, tal que la x en x al cuadrado, no es sobreyectiva, pues no existe un número real x tal que la x al cuadrado sea igual a menos 1. Entonces, porque el rango de la función f de x es igual a x al cuadrado, no es los reales, sino que son los valores que van desde 0 al más infinito, como lo vimos en la gráfica. O sea, solo toma valores desde 0 y todos los positivos que haya. Y en este caso nos piden un número negativo. Entonces ese número negativo no tiene una preimagen, no hay un número x. Entonces por eso se dice que no es sobreyectiva. Y en el literal B, la función f de los reales en los reales, tal que la x en x al cubo, allí sí es sobreyectiva, pues un número y en los reales es una imagen del número raíz cúbica de y. Entonces, si nosotros evaluamos, se tiene que la función de raíz cúbica de y es igual a la raíz cúbica de y elevada al cubo. Simplificamos el índice con el exponente y se simplifica el radical, entonces solamente nos queda el valor de y. Entonces el rango de la función f de x igual a x al cubo sí son todos los reales. Entonces como cubre todos los reales y cubre específicamente en esos puntos, entonces decimos es sobreyectiva. Espero que les haya ayudado la explicación de ahora y nos vemos en la próxima.